como revelación es acerca de la iglesia local y habíamos visto ya en la plataforma en cuanto a cómo está organizada la iglesia y también lo que la iglesia hace en cuanto a a la obra espiritual. Es decir, hace la obra de evangelismo, de edificación, de benevolencia. Entonces, una vez visto estas cosas, hermanos, quiero presentar, hermanos, un estudio en el cual nosotros vamos a mirar la gran diferencia en cuanto a la obra ah, que lleva a cabo la iglesia local versus, siempre voy a hacer eso, hermanos, del contraste, con las iglesias que introducen prácticas que no están autorizadas en la palabra de Dios, que no son bíblicas a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, teniendo en cuenta eso, por favor, siempre piense, por favor, en la obra que la iglesia tiene que hacer. La obra que tiene que hacer la iglesia es lo espiritual. Cuando nosotros pensamos en este tipo de obras, en evangelismo, edificación, benevolencia, son puramente espirituales. Pero, como digo, aquí vamos a ver el contraste, hermanos, y vamos a darnos cuenta de la apostasía de las iglesias, porque muchas iglesias están introduciendo cosas que antes no se veía. Yo cuando era pequeño, hermanos, yo no veía estas cosas de la iglesia, jamás yo escuché predicando estas cosas de la iglesia, ah, mucho menos practicando estas cosas de la iglesia, nunca, jamás. Siempre, aquí al menos en Ambato, hermanos, siempre han buscado o hemos buscado la autoridad de la Biblia para hacer las cosas. ¿No? Hemos luchado siempre con eso, pero cuando uno empieza a mirar otras congregaciones locales, estamos viendo, hermanos, mucha introducción de eh, prácticas humanas, prácticas humanas. Entonces, hermanos, teniendo en mente esta pequeña introducción, les invito a ver el estudio. Vamos a compartirlo. Ok, ok. Ah, esto es, vamos a hacerlo así. Ok, ahí está. Por favor, hermano Jaime, dígame si es que todo se ve bien. Sí, perfecto, hermanito. Muy amable, hermano. Hermanos, yo quiero comenzar este estudio. Nos va a llevar algún tiempo, por lo menos yo creo 2 semanas, pero es importante, hermanos, de estar al tanto de lo que está pasando en cuanto a las introducciones de prácticas fuera de la iglesia, fuera de la Biblia, en la iglesia, versus lógicamente lo que nos manda la palabra de Dios. El tema se titula El Evangelio Social, otro Evangelio, otro Evangelio. Cuando digo el Evangelio Social, otro Evangelio, me estoy refiriendo, hermanos, a esa introducción de prácticas fuera de la Biblia que se están introduciendo en las iglesias de Cristo. Ahora, esto de una forma natural se veía solamente en las sectas. Cuando nosotros veíamos las sectas, hermanos, nosotros veíamos todo tipo de introducción de prácticas humanas en la iglesia local, ¿no? Pero ahora lo vemos en la iglesia del Señor. Hablamos, hermanos, de ese aspecto, básicamente, que la parte social se está introduciendo en las iglesias de Cristo.
Es decir, hermanos, cuando nosotros vemos a las iglesias, esto forma parte ya de la obra de una iglesia local, lógicamente apóstata, que ha ido más allá de la obra espiritual que le está mandando Dios. ¿Ok? Bueno, por favor ponga mucha atención y vamos a empezar de esta manera a hacer este tema. La pregunta obvia es, hermanos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es? ¿Qué es el evangelio social? ¿No? El evangelio social es referido, amados hermanos, al error de involucrar a la iglesia de Cristo en actividades de índole social, desviándole de esta manera de la obra espiritual para la que ha sido creada. Este es el error. El enfoque y su prioridad no es por la salvación del alma. Su enfoque más bien es impulsar el bienestar social de la vida terrenal, como la educación secular, la política, la recreación, en fin, lo que tiene que ver con los aspectos sociales que nosotros tenemos de manera individual, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos en nuestras comunidades, en donde vivimos, muchas veces vemos centros sociales, vemos las casas comunales, vemos organizaciones sociales que se agrupan en los barrios, que se agrupan en, en la sociedad en sí. Incluso esto podemos verlo en la política, ¿no es cierto? Como ministerios. Ahora, este es el punto. El punto es que eso está entrando a la iglesia del Señor. Entonces, la idea, hermanos, cuando entra estas cosas a la congregación, a la iglesia, como parte de la obra de la iglesia, ¿no? Entonces, la idea es impulsar el bienestar social de la vida terrenal, ¿sí? La idea, hermanos, es que la, la situación social de las personas sea mucho mejor. Entonces, esto llega a ser, hermanos, como un atractivo, como digo aquí, tratar de hacer atractivo al Evangelio. El Evangelio por medio de brindar toda clase de diversión, deportes, espectáculos, actividades artísticas, manualidades, etcétera, etcétera. Todo lo que uno puede imaginarse en cuanto al aspecto social. ¿Sí? Ahora, en sí, estas cosas están mal. En sí, está mal los deportes, los espectáculos, las actividades artísticas, manualidades, etcétera, etcétera. No, en sí. El problema es que se está introduciendo a la iglesia, al ente espiritual, a la organización espiritual que Dios ha dado, como parte de su obra. Ese es el problema. ¿Sí? Nosotros debemos preguntarnos, lógicamente, si cuando vemos en la Biblia, las iglesias locales también se encargaban de este aspecto ah, como su obra, ¿no? Ahora, vamos a hacer aquí una diferencia para que entendamos bien. No todo lo que hacemos en la congregación debe verse como esto, una organización social. Así estamos hablando de una organización social. ¿Qué no es? Lo que no es, lo que no estamos, a lo que no estamos refiriéndonos como a obra social. No es lo que el cristiano como individuo puede hacer. ¿Sí? Es decir, cada uno, nosotros en el aspecto individual, en nuestra vida diaria, nosotros podemos hacer cosas lícitas,
lógicamente cuidándonos de que eso no venga a ser un obstáculo al Evangelio de Cristo, lógicamente. No la educación del local, no a la adecuación del local de reunión como sanitarios, comprar el papel higiénico, comprar una escoba, etcétera, etcétera. Eso no es una obra social que la iglesia está haciendo. Son cosas simplemente que necesita el local de la reunión para, ah, como cosas necesarias, ¿no? Eso no es en sí de lo que estamos hablando, de asuntos sociales. No es pagar el arriendo. De pronto una congregación alquila un local para reunirse y cada mes tienen que pagar su arriendo. De eso no se trata el evangelio social. No estamos diciendo a eso. No es el hecho de conversar entre hermanos acerca de la política o un partido de fútbol. Por ejemplo, de pronto acaba la reunión de la iglesia y de pronto como individuos nos sentamos y de pronto estamos charlando de cosas de este mundo, como política, como el aspecto del fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no llega a ser ah, obra social de la iglesia. No es el predicador que toma un vaso de agua mientras predica. Tampoco, no estamos refiriéndonos a eso. Sino, si la iglesia local puede proporcionar, y este es el punto, instalaciones y pagar actividades sociales, recreativas de sus miembros, como centros de recreación familiar, gimnasios, salones de comedores, salones de cocina, equipos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la iglesia local empieza a organizar estas cosas para los miembros de su iglesia, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una añadidura a la iglesia de algo social, o sea, la iglesia encargándose de estos aspectos como su obra, ¿ok? Como su obra. Como pueden ustedes ver ah, la foto aquí, nosotros podemos ver ahora, hoy en día, a muchas iglesias ah, usando el local, usando una parte del local, lo que sea, ¿no? Y sentándose todos juntos para comer una comida social, ¿no? Y eso lo hacen como obra de la iglesia, no lo hacen como individuos en casa, sino como obra de la iglesia. Entonces, de esto nos estamos refiriéndonos, hermanos, al evangelio social, ¿no? Que es otro evangelio, o sea, ese evangelio no existe realmente, ¿no? Vamos a mirar, hermanos, algunos ejemplos que podemos ver, hermanos, en iglesias aquí en Ecuador muchas veces que esto lo toman ya como parte integral de su obra. Por ejemplo, nosotros vemos aquí a una iglesia, aquí en Ecuador, que simplemente ahí se pusieron a jugar, están jugando en el local de la iglesia de manera social. Nosotros vemos otra fotografía donde también están celebrando el hecho de que una hermana está embarazada, ¿no? Con todo tipo de regalos y cosas sociales ahí en la congregación, como iglesia, ¿no? Acá vemos nosotros a otro grupo haciendo manualidades como obra de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta foto, hermanos, a una iglesia local donde está diciendo que va a enseñar, en este caso, a aprender a hacer artículos de cuero, dice aquí.
¿no? Y ahí dice el nombre del hermano y dice también cuándo va a ser, y dice también dónde va a ser, el lugar donde va a ser. Dice Iglesia de Cristo. No, no es un individuo, hermanos, o una empresa aparte de la iglesia que está animando a las personas a aprender a hacer estas manualidades, estas actividades, sino es la iglesia de Cristo tomando a cargo este tipo de obra, ¿no? Este tipo de obra. Entonces, hermanos, el punto es que es una realidad, no, no es, hermanos, eh, no es simplemente una teoría que de pronto uno puede decir, creo que la iglesia de Cristo va a hacer estas cosas. No, la iglesia de Cristo ya está haciendo estas cosas. Y estas cosas, hermanos, no son ni siquiera eventuales, no, no son llevadas a cabo, hermanos, porque de pronto alguien dice, bueno, vamos a llevar a cabo solo por esta vez. No, es algo que ya está metido en el ADN de los miembros de la iglesia local, ¿no? Es parte integral, como digo yo, de una iglesia local. La misma pregunta que siempre hago. La pregunta es, ¿dónde está el texto? ¿Dónde está el capítulo? ¿Dónde está el libro para hacer estas cosas? ¿No? ¿Cómo es llevado a cabo? ¿Cómo es llevado a cabo? Muchas veces, hermanos, es llevado a cabo de esta manera. Para llevar a cabo esos proyectos de carácter social, se han inventado y establecido toda clase de instituciones humanas de acuerdo al proyecto ideado, como campamentos de recreación, hospitales, orfanatos, asilos para niños y ancianos, etcétera, 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 etcétera. Como yo digo, como yo digo, hermanos, como yo digo, usted piense en todo tipo de cosas sociales que se pueden hacer. Y esto auspiciado por una iglesia o varias iglesias, auspiciado por la iglesia local o auspiciado por varias iglesias locales. Hermanos, esto es como un cáncer, ¿sí? Cuando una iglesia de estas ve hacer obra social, la otra iglesia se contagia y de pronto dicen, no, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y así empieza, hermanos, a ser una cadena en la cual ya no solo está pensando en la salvación del alma, ya no solo está pensando en la edificación de los miembros de la iglesia de Cristo, en la palabra de Dios, sino ya está pensando en el aspecto social. Ahora, ¿cómo sostiene estas cosas? Entonces, la próxima es la pregunta, ¿cómo es financiado? Solicitando fondos de iglesias para costear la empresa e institución creada. Se dice que esta obra es suya también, por eso deben ayudarnos convirtiendo a la iglesia en una empresa religiosa, la cual dispone las ofrendas de muchas iglesias para ser ocupadas en compras de terrenos y así adecuar canchas deportivas, piscinas, comedores, áreas de actividades sociales y de esta manera desviando los fondos económicos de las iglesias locales para fines no espirituales. Ya nosotros habíamos visto, hermanos, la semana pasada, cuando pensamos en la misión de la iglesia, cómo era utilizado la ofrenda. La ofrenda, hermanos, era utilizado en momentos de calamidad de una persona. No, no era utilizado, hermanos, para dar a cristianos al azar, ¿no? Y mucho menos era usado, hermanos, en este tipo de adecuaciones. Adecuaciones para tener un comedor, adecuaciones para tener una cocina, adecuaciones para tener una cancha de vóley, una cancha de fútbol, una cancha de lo que sea, ¿no? Cuando pasa eso, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? La iglesia, hermanos,
lo que está haciendo es enganchando a las personas por medio de estas actividades sociales. Es decir, la fe de estas personas que vienen a esto no son, no son realmente una fe real, sino una fe superficial muchas veces. ¿Por qué? Porque está pensando la persona en lo que le puede ofrecer la iglesia local de manera social, ¿no? Lo que le puede ofrecer la iglesia de manera económica también, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la palabra de Dios nos manda a nosotros predicar el evangelio únicamente, y eso es lo que vamos a ver en el futuro. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos que es un grave problema. ¿Por qué? Como digo, estas cosas, hermanos, no son cosas momentáneas, no son cosas de una sola vez, son cosas que se van repitiendo y cuando hacen esa repetición se convierte en la actividad propia de la iglesia. Ese es el problema, ¿no? No es que de pronto una iglesia local dice, bueno, me equivoqué y voy a rectificar. Muchas de estas iglesias no es así. Muchas de estas iglesias ya estas actividades sociales es parte de la iglesia. Es decir, si usted quiere ser miembro, si usted va a ser miembro de una iglesia así, usted, hermanos, es miembro también de esta obra social que Dios nos ha mandado. Ahora, yo les invito, amados hermanos, en esta noche a mirar el ejemplo de la Biblia. Vamos a mirar, hermanos, claramente cómo en la Biblia nos muestra la diferencia entre el aspecto espiritual y el aspecto social. ¿Sí? Está bien marcada la diferencia. Está mostrándonos, hermanos, que una cosa es la actividad social que corresponde a la actividad personal del cristiano y otra cosa es lo que hace la iglesia como su obra, ¿no? Vamos a verlo, amados hermanos, y les invito a mirar a través del ejemplo que nosotros vemos de la iglesia en Corinto, de la iglesia en Corinto, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 11. Tenga la bondad, si usted tiene sus Biblias, abra sus Biblias. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18 hasta el versículo 34, ¿no? Cuando nosotros vemos aquí la iglesia en Corinto, vale hermanos, hablar un poquito acerca del fondo espiritual de la iglesia aquí. La iglesia en Corinto tenía muchos problemas en la práctica de las cosas espirituales, muchos problemas incluso entre hermanos en Cristo, muchos problemas. Estaban desunidos, no estaban aplicando la disciplina, cuando dice 1 Corintios capítulo 5, no estaban hermanos practicando correctamente el mandamiento de la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un montón de problemas. Tenía problemas incluso cuando vemos 1 Corintios 14, tenía problemas con los dones milagrosos que ellos habían recibido, los cuales el apóstol Pablo también tenía que corregirles. Entonces, en cuanto al aspecto social que estamos diciendo, vamos a mirar, hermanos, básicamente conectado con la participación de la cena del Señor. ¿Qué? Pensamos en los errores cometidos. La cena del Señor lo habían convertido en comida social.
Primera de Corintios capítulo 11, versículo 20, versículo 21 y versículo 34. Dice, cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Ok? Aquí está diciendo claramente el apóstol Pablo que la participación de ellos no era correcta cuando dice, esto no es comer la cena del Señor, ¿no? ¿Por qué? Aquí empieza a explicar en el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, hermanos, es decir, ellos tomaban la oportunidad de, cuando llegaba la participación de la cena, hacerlo como una comida social. Esa es la idea de Pablo aquí. O sea, ellos pensaban, bueno, vamos el domingo, vamos llevando nuestra comida. Cuando llegue el momento de participar de la cena del Señor, cada uno comemos nuestra comida, la que trajimos, ¿no? E incluso dice a otros se embriaga, dice aquí, es decir, hacían una comida social, una comida social. Comían, hermanos, para llenar sus estómagos, ¿no? Ahora, en el verso 34 dice, haciendo la diferencia. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Note, aquí nos muestra claramente, hermanos, la diferencia de lo espiritual que la iglesia necesita hacer versus lo social, el aspecto social. Dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Es decir, cuando ellos hacían, hermanos, la cena del Señor y comían como si fuera un almuerzo para llenar sus estómagos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Lo que estaban haciendo, hermanos, es comiendo para juicio. Es decir, estaban comiendo para condenación, porque no era correcto. Por eso dicen aquí, en el principio del texto, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Ok? Si uno pretende llenarse el estómago, ¿sí? Si uno está pensando en comer el almuerzo, en comer el desayuno, en comer la merienda, lo que decimos nosotros, coma en su casa, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Entonces aquí ya claramente el apóstol Pablo está haciendo la diferencia de cuál es la obra que tiene que hacer la iglesia del Señor. Básicamente, la obra, cuando tomamos nosotros la cena, es espiritual. No es para llenarnos el estómago. No es para sustituirlo con el almuerzo, ¿no? Sino para recordar algo espiritual, la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto en el apóstol Pablo, nosotros vemos que el apóstol Pablo les deja claro la diferencia, que establezcan la raya, dónde es el límite de lo espiritual, de hacer lo espiritual con lo social. ¿Ok? Entonces el primer error es que la cena del Señor la habían convertido en una comida social. Segundo, corrompieron la naturaleza y obra de la iglesia
cambiando el propósito de la cena del Señor, la cual es espiritual, a lo social. Volvemos a mirar el verso 20, el verso 26, el verso 27. Dice, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya habíamos dicho, hermanos, que él llegó con un mensaje condenatorio aquí. ¿Sí? Aquí dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Note, este es el propósito correcto. Este es el propósito correcto. No era sustituir la cena del Señor como sustituirlo por el almuerzo o hacer algo social o pensar que este es el momento para que nosotros hagamos algo social aquí. Este es el propósito correcto, ¿no? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, estamos hablando, hermanos, de algo espiritual. Al 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo estaban participando ellos al hacer como una comida social? Estaban siendo culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Estaban comiendo, estaban tomando la cena del Señor indignamente. Es decir, no era aprobado por Dios la participación de ellos de la cena del Señor. No era aprobado. ¿No? No era aprobado. No lo estaban haciendo correctamente. No lo estaban haciendo con el propósito correcto. No estaban pensando, hermanos, en el propósito correcto. ¿No? Es decir, en la parte espiritual que ellos tenían que pensar. ¿No? Entonces corrompieron así, de esta forma, la naturaleza y obra de la iglesia. Otro error cometido, con tal actividad menosprecian la iglesia de Dios. Así les dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 22, dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Note, claramente dice el apóstol Pablo, de manera condenatoria para ellos. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Les pregunta aquí. Y la siguiente pregunta que hace, dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Es decir, hermanos, no había salida por ningún lado. Ellos no podían justificarse de ninguna forma. ¿Sí? Ellos no tenían excusa para decir, no, si estamos participando de la cena del Señor, no, si estamos haciendo cada domingo la cena del Señor, no. Lo estaban haciendo como algo social. Por eso dice, no tenéis casas en que comáis y bebáis. Ahora, cuando nosotros, hermanos, realizamos la cena del Señor, ¿comemos y bebemos? Sí, claro que sí. Pero no como un acto social, no para llenar nuestras barrigas, nuestros estómagos. Esto es lo que les está diciendo a ellos cuando dice, no tenéis casas en que comáis y bebáis. Porque lo estaban haciendo de esta forma. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Claro que sí, es un menosprecio. ¿Por qué? ¿Por qué llegaba a ser un menosprecio? Era un menosprecio porque, hermanos, la cena del Señor era un acto o es un acto solemne, donde nosotros recordamos la muerte del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿no? Recordamos, hermanos, su sepultura, recordamos su resurrección. Hermanos, no estamos participando
con los ojos cerrados, no estamos participando, hermanos, con la falta de entendimiento. Al contrario, debemos tener bien claro por qué lo estamos haciendo. Si lo hacemos con fines sociales, estamos menospreciando la iglesia de Dios. Y aquí abajo dice, ¿qué os diré? Les dice a los corintios, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces, ¿qué nos está mostrando aquí? Está mostrándonos aquí, amados hermanos, que cualquier actividad social que nosotros introduzcamos en la iglesia, como parte de ella, como parte integral de ella, lo que estamos haciendo es menospreciando la iglesia del Señor porque no fue creada esta institución divina de la iglesia con fines sociales. No fue creada con fines políticos, no fue creada con fines recreacionales. Entienda, no fue creado así, ¿no? Cualquier cosa, hermanos, que coloquemos por encima de lo espiritual, menospreciamos la iglesia de Dios. ¿Y qué nos merecemos si es que hacemos eso? Nos merecemos la condenación. Nos merecemos la desaprobación de Dios. Por eso dice, en esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Entonces, con tal actividad menospreciaba la iglesia de Dios. Otro error cometido por los corintios causaba división entre los hermanos. Causaba división entre los hermanos. Mire aquí el versículo 18 y el versículo 22. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Dice, ¿por qué? Pues qué, perdón. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Que os diré, os alabaré, en esto nos alabo. Mire aquí. Mire por favor el verso 18, cómo empieza diciendo. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Cuando dice divisiones aquí, de pronto algunos no estaban de acuerdo con esta práctica de la iglesia local, ¿no? No estaban de acuerdo. Y lógicamente, como nosotros vemos en el contexto del libro de Corinto, tenían muchos problemas, muchos problemas doctrinales, los cuales el apóstol Pablo tenía que ir corrigiendo, ¿no? Y cuando habla de esto, el contexto es, cuando hay divisiones aquí, oigo que hay entre vosotros divisiones, el contexto de esto es la cena del Señor. No todos estaban de acuerdo con esto seguramente. El verso 22 dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. O sea, ¿cuál es el punto aquí en la práctica? En la práctica nosotros podemos ver, hermanos, inferir más bien, inferir que cada uno traía su propia cena, como dice el mismo apóstol Pablo. O sea, su propia comida traía, ¿no? Y cuando era la hora de participar de la cena del Señor, cada uno sacaba su comida y comían la comida, pero otros, por lo que vemos aquí, hermanos, no podían traer comida, no podían traer comida para servirse. Entonces, qué es lo que hacían de pronto? Lo que tenían que hacer es mirar cómo lo hacían nosotros, pero estar ahí presentes porque era la cena del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, causaba división también este aspecto, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, deja claro lo condenatorio en cuanto a introducir en la iglesia a prácticas sociales. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de esto, hermanos? De estas cosas, de esta práctica. El origen es la sabiduría humana. La sabiduría humana.
En 1 Corintios capítulo 1, verso 20 y verso 21 dice lo siguiente. ¿Dónde estás el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí, hermanos, ah, está contrastando entre la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios, ¿no? El hombre, hermanos, eh, de forma consciente o inconsciente, cree que de pronto le falta algo a la iglesia. Algo le falta a la iglesia. Por ejemplo, hermanos, algunos dicen, algunos ven a las sectas y dicen, no, las sectas están llenas de gente. Entonces la iglesia de Cristo también busca la forma de cómo atraer a la gente. Y la forma de cómo atraer a la gente, la cual es atractivo para la gente, sobre todo para el inconverso, es a través de las actividades sociales que puede hacer, ¿no? Ahora, ¿esto es sabiduría de Dios o sabiduría del hombre? Por supuesto, aquí dice la sabiduría humana, ¿no? Aquí dice, ¿dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Hablando de la sabiduría de los hombres. ¿No ha enloquecido a Dios la sabiduría del mundo? Lógicamente, para el mundo, hermanos, es como que algo le falta a la iglesia. Para el mundo, hermanos, es como que la iglesia está incompleta. Como que la iglesia no es suficiente para hacer las cosas que Él ha mandado. Por eso necesita buscar una forma de cómo estar satisfechos, entre comillas, satisfechos con lo que se hace en la iglesia local, ¿no? Si en una iglesia local, hermano, se llena, una iglesia local, vemos que los inconversos llegan a la iglesia local, pero al mismo tiempo nosotros vemos lleno de cosas sociales en la iglesia local. Entonces nosotros podemos tener una idea de por qué razón muchas personas inconversas están en la iglesia local. Pero ¿qué tal si nosotros predicamos solo el evangelio, el aspecto espiritual, solo el evangelio? ¿Qué pasaría? Muchas de esas personas posiblemente nunca tendrían la idea de visitarnos en una iglesia local. Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios es mucho más que la sabiduría del hombre, es superior a la sabiduría del hombre. Por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la misión de la iglesia local, es salvar a los creyentes. No, hermanos, satisfacerles en el ámbito económico, satisfacerles en el ámbito social, ¿no? La sabiduría de Dios, hermanos, siempre estará en conflicto con la sabiduría de los hombres, ¿no? Vamos a mirar, hermanos, una diferencia aquí. Una vez que hemos visto 1 Corintios y el problema que tenía la iglesia cuando tenía que hacer el acto de la cena del Señor. Vamos a mirar la diferencia. Por un lado tenemos la actividad espiritual y por otro lado tenemos la actividad social. Y vamos a mirar las diferencias, mirando las diferencias. Mire, vamos a pensar, hermanos, en lo que Dios ha mandado como iglesia local en cuanto a la cena del Señor. Mire, la cena del Señor, ¿ok? Por un lado, y por otro lado está la actividad social. La cena del Señor, ¿qué tipo de actividad es? Y cuando vemos la Biblia, vemos que es una actividad espiritual y tiene como propósito lo espiritual, por supuesto. ¿Cuál es el propósito espiritual? Recordar la muerte de Cristo.
1 Corintios 11, 23 al 26, lo que comúnmente nosotros en las iglesias locales leemos, ¿no? Acerca de este evento divino, ¿no? De este evento solemne. La actividad social. El propósito es el propósito físico, es decir, ah, saciar el hambre, en este caso, ¿no? Satisfacer el hambre. 1 Corintios 11, 21. Lo que ellos hacían, o lo estaban haciendo equivocadamente, no satisfaciendo el hambre. La observancia. ¿Cuál es la observancia? ¿Quién observa? ¿Quién cumple el mandamiento de la cena del Señor? ¿Quién debe hacerlo, más bien dicho? ¿Quién está mandado a hacerlo? La iglesia. 1 Corintios, y permítame leerlo, permítame leerlo lo que nosotros podemos ver aquí, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Ojalá que usted también tenga su Biblia, ¿no? Aquí dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Cuando dice así pues todas las veces que comiereis este pan, ¿a quién se está refiriendo? ¿A cristianos como individuos allá en la casa de pronto? ¿O está hablando a la iglesia reunida en colectividad? A la iglesia, a los hermanos reunidos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, el que tiene que observar el mandamiento es la iglesia. ¿Y qué tipo de mandamiento es? Un mandamiento espiritual, con propósitos espirituales. Ahora, cuando pensamos en la actividad social, ¿quién debe observar la actividad social? El hogar. 1 Corintios capítulo 11 y también capítulo 11, verso 22 y también el verso 34. Permítame leerlo, por favor. Verso 22 dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. En esto no os alabo. Así dice el 22. No tenéis casas en que comáis y bebáis, dice la Biblia. Ahora vemos el 34. Dice, si alguno tuviere hambre, y aquí ratifica, hermanos, el propósito que ellos estaban haciendo cuando participaban de la cena del Señor, saciar el hambre. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, hermanos, claramente está mostrándonos el apóstol Pablo que la razón de ser de la iglesia del Señor es con fines espirituales. Y la razón de ser como individuos cristianos es la actividad social, si queremos hacerlo. Cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestra casa, fuera de la congregación, fuera de la congregación. Yo quiero en esta parte mencionarles una pregunta. ¿Puede usted ver la diferencia? ¿Puede usted ver la diferencia? Y todo, hermanos, corresponde al contexto de la cena del Señor. Por favor, mire, todo corresponde al contexto de la cena del Señor. Aquí vemos a Pablo corrigiendo el problema que tenía la iglesia en Corinto de lo social. Y en conclusión, hermanos, cuando hablamos de conclusión, quiero hablarles en este momento nada más, porque seguimos con este tema en las próximas lecciones, y pensamos en la aplicación para hoy. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy en día? La aplicación para nosotros es la siguiente.
Es pecado promover e involucrar a la iglesia local en comidas o reuniones de diversión o alguna clase de actividades sociales. Tales actividades menosprecian la iglesia de Dios, como lo decía el apóstol Pablo. Segundo, todo acto social es actividad del hogar y no de la iglesia local. ¿Ok? ¿Ok? Es decir, pertenece a los hogares, ¿no? Pertenece a los hogares. Con tal, por supuesto, como había dicho, con tal de que no nos involucremos en cosas pecaminosas cuando hacemos cosas sociales, ¿no? Y tercero, estas mismas amonestaciones que les dio a la iglesia en Corinto el apóstol Pablo, las diría a muchas iglesias de Cristo hoy en día que involucran a las iglesias en proyectos y obras no bíblicas y en realidad se las dice por medio de sus escrituras inspiradas. Eso es lo que yo estoy diciendo, amados hermanos. No es simplemente que un domingo se nos ocurrió hacerlo de esta forma o introducir cosas sociales y de pronto nos equivocamos. No. Para muchas iglesias, hermanos, esto ya es parte de la obra que hace la iglesia. O sea, usted ve a aquella iglesia y aquella iglesia, hermanos, tiene como algo integral la práctica de lo social. Algo que el apóstol Pablo lo condenó. ¿Y sabe algo? ¿Sabe lo más grave de esto? Que esto tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Si nosotros, hermanos, nos involucramos en estas prácticas, estamos en riesgo de perder nuestra alma. No importa si usted dice yo soy cristiano, si usted dice yo me bauticé, si usted dice está ah, está el rótulo diciendo correctamente Iglesia de Cristo, somos hermanos de Cristo, somos cristianos, no practicamos el diezmo, cosas así. Pero si usted, hermano y hermana, está una congregación que está involucrándose en cosas que van más allá de lo espiritual, salga de ahí. Salga de ahí. Salga de ahí porque está en riesgo su vida espiritual. Y todo lo que haga, hermanos, dos cosas. Primero, menosprecia la iglesia del Señor y en segundo lugar, no es aceptado su servicio a Dios, porque Él no está de acuerdo con esta práctica. Amados hermanos, lo dejamos hasta ahí por hoy día. Si Dios permite, continuaremos con este mismo tema, mirando desde varias aristas, ¿no? El tema para clarificar mucho más el problema que ya existe en las iglesias de Cristo, en muchas iglesias locales. Gracias y que Dios les bendiga. Ahora damos paso a nuestro hermano Jaime, quien prosigue con la reunión.